el propio Coach Flores nos ha hecho ver en las últimas semanas, en 2 entrevistas muy importantes que dio, que uno de los puntos principales de toda defensiva debe ser que se vuelva imposible de anticipar. Entonces, nada de lo que veas en el video del año pasado va a ser igualito en esta nueva temporada. Tal vez podemos hablar de lo que puede ser la pelea en el strong safety entre Eric Rowe y Brandon Jones. Ahí veo mucho más paridad, donde creo que ahí va a ser interesante quién va a ser el titular en esa posición. Y después me parece que la sorpresa la vamos a encontrar con Holland cuando tenga que jugar, hacer las veces de free safety, que va a ser el titular en esa posición. Y bueno, lo que se ve es una profundidad bastante importante. Creo que tenemos bastantes argumentos para pensar que se puede consolidar una defensa que pueda emular la buena actuación del año pasado. Entre Brian Cole, Tino Ellis, Terrell Bonds, Nate Colley, el propio Trey Williams, creo que van a estar peleando un lugar para hacerse de la escuadra de prácticas. Miami Dolphins, somos Los Delfines de Miami. Esta semana continuaremos con el análisis del roster. Daremos el cerrojazo final a la fase defensiva con la parte secundaria y contaremos con un par de invitados de auténtico lujo con quienes intercambiaremos puntos de vista sobre esta batalla en el roster. Esta es la alineación del programa. Adam Gómez con el número 20, corredor, 1.60 de estatura, egresado del Tecnológico de Veracruz. Cristian Carrillo, número 14, quarterback, 1.76 de estatura, egresado del ITAM. Y queda con ustedes su head coach, César Mercado. Saludos, bienvenidos todos al podcast. Un verdadero lujo, acompañados de los micrófonos desde las Pampas Argentinas, a nuestros colaboradores de Che Dolphin. Realmente va a estar muy interesante el programa de hoy, con todo el análisis que se tendrá sobre la secundaria, la defensiva secundaria, que, como comentamos en programas anteriores, es una de las partes centrales para el Coach Flores y que tendremos el placer de estar analizando y haciendo hipótesis sobre cómo podrían darse las batallas en el roster durante los campos de entrenamiento de estos Delfines en este año. Bienvenidos todos al podcast. Así es, estimado Adam. El día de hoy contamos con grandes amigos que nos hemos encontrado por el camino y que, al igual que nosotros, son fanáticos y seguidores de este equipo. Les damos la bienvenida al podcast a Demian y a Jonathan, que forman parte de Che Dolphin. ¿Cómo les va, Jonathan? Hola, ¿qué tal, César, Adam? Bueno, muchísimas gracias ante todo por la invitación. Un saludo a todos los que nos están escuchando en este día. Y bueno, como bien mencionaste, ¿no? La parte defensiva donde Brian Flores le ha impreso cierta relevancia y que ha tenido mucha injerencia en el 2020 para que Miami pueda tener un resultado positivo, sorpresivo, pero bueno, ahora lo vamos a estar hablando en detalle. Y bueno, le paso la palabra a mi querido coequiper, como le he dicho varias veces, al señor Demian Suaire. Muchas gracias, Johnny, y muchas gracias a Adam y a César por recibirnos. La verdad es que es siempre un placer hablar y, bueno, en nuestra posición de fanáticos de Argentina también aprender, ¿no? de ustedes y de un montón de gente que día a día comparte lo que es la pasión por los Dolphins. Es muy cierto que, así como somos unos invitados de lujo, ustedes son también los anfitriones de lujo, así que con muchas ganas de hablar con ustedes de esto que nos toca, en este caso la línea secundaria de la defensiva Dolphin. Así es, Demian. Emocionados nosotros por contar con su presencia y esperemos que sea del agrado de la gente este gran programa con una parte fundamental en el roster. Y quien les habla, César Mercado, les damos la bienvenida a este programa. Antes de tocar los temas que tenemos para este día, Demian, platícale a la gente cómo nació tu pasión por los Dolphins. Bueno, mi pasión con los Dolphins, o en este caso Jason Taylor. Vámonos ya de lleno a los temas que tenemos en este día, porque vaya que son bastantes. Y es en referencia al análisis de la defensiva secundaria,
que de acuerdo a la página de los Delfines de Miami, la conforman los siguientes jugadores. Xavier Howard, número 25, egresado de la Universidad de Baylor. Byron Jones, número 24, egresado de Connecticut. Justin Coleman, número 27, egresado de Tennessee. Jason McCourty, número 30, egresado de Rockets. Clayton Fitzgerald, número 42, egresado de la Universidad de Illinois. Eric Rowe, número 21, egresado de Utah. Nick Needham, número 40, egresado de UTEP. Jamal Perry, número 33, egresado de Iowa State. Brandon Jones, número 29, egresado de Texas. Noah Igbinoghene, número 9, egresado de la Universidad de Auburn. Brian Cole, número 41, egresado de Mississippi State. Tino Ellis, número 46, egresado de Maryland. Nate Hawley, número 36, egresado de Kent State. Jabari Davis, número 38, egresado de la Universidad de Auburn. Terrell Bonds, número 35, egresado de la Universidad de Tennessee State. Jaitlin Askew, número 20, egresado de Georgia Tech. Trill Williams, número 51, egresado de Syracuse. Y Javon Holland, número 22, egresado de Oregon. Estimado Adam, ¿qué jugadores te llaman la atención de esta unidad rumbo a la temporada 2021? Wow, hablar de un jugador prácticamente es imposible, porque esta unidad es eso, una unidad. Tenemos aquí la parte más cara de nuestro roster. Recordemos que tenemos uno de los corners mejor pagados y el que era el siguiente mejor pagado también. Es decir, hablamos de que tenemos estrellas como Jones, tenemos también a Howard, quienes pues forman la parte titular de las esquinas, y a partir de ahí que todos los elementos de esta unidad entran a esa parte que vuelve imposible de leerse de la defensiva de los Dolphins, pues son gente que viene a ponerle diferentes sabores a cada una de las formaciones de los Miami Dolphins. Entonces tenemos personal que está tratando de hacer valer su calidad nominal, como podría ser el caso de Noah Igbinoghene, quien yo soy súper fan porque lo he visto desarrollarse desde ese año de novato que tuvo el año pasado, con una condición física muy buena en cuanto a su velocidad, muy buena en cuanto a su agilidad, su capacidad de reacción, pero que le faltaba meterle mucho más músculo a su cuerpo para poder responder ante los empujones, los empellones que se tienen que dar cuando se compite por un balón contra receptores principalmente que tratan de aislarse. En esa parte es donde Igbinoghene se ha preparado los últimos meses en compañía incluso de luchadores de artes marciales mixtas, y donde ha incrementado su musculatura y su fuerza corporal principalmente en la parte superior, hasta el punto en el que está levantando cerca de 300 libras, lo cual es mucho decir para un defensivo secundario. Recordemos que los defensivos secundarios suelen caracterizarse por ser gente ligera, muy veloz, capaz de reaccionar muy rápido y no precisamente por ser levantadores de pesas. Pero bueno, el caso de Noah tiene esa distinción y es una parte importante de lo que podremos ver en este año. Aparte de los mencionados Byron Jones, Xavier Howard y Noah Igbinoghene, en el cuadro de los Dolphins de esta secundaria vamos a encontrar que nominalmente, y enfatizo mucho ese nominalmente, como cornerbacks tenemos a gente que viene regresando y que son muy familiares con los esquemas del coach por su pasado. Es decir, tenemos gente que de una u otra forma estuvo relacionada con el coach en Patriots principalmente. Tenemos, por ejemplo, el caso de Justin Coleman, quien ha intentado hacerse de un lugar en la NFL, ya no es ningún jovencito, probó en otras ligas menores como la AFL y tuvo oportunidad de esta manera con los Dolphins el año pasado de introducirse, de tener su debut por fin en la NFL, y pues está intentando ganarse un lugar. Él más que nada viene peleando por parte profunda del roster, pero es alguien muy interesante, ¿no? Como él, otros tantos elementos han tenido pasado con el coach Flores en el sentido de ser parte de los equipos en los que ha estado coachando, y esa parte pues lo hace interesante, ¿no? Lo hace que tengamos que tomar en cuenta a gente como Jason McCourty, quien ya tampoco es alguien que se cuece al primer hervor y que puede
tenerla complicada a pesar de que llega con credenciales de haber ganado Super Bowl con los Patriots. En la parte de los profundos, ¿sí? Aparte del novato Howland, quien de una familia que está comprometidísima con el desarrollo del fútbol americano, sus parientes dirigen, de hecho, programas de prácticas para los veranos, donde llevan una academia de fútbol americano, y pues bueno, ahí te das cuenta de la disciplina, de la parte de preparación tan profunda que tiene Howland y que la ha compartido con algunos de los elementos, principalmente con los otros novatos que llegaron este año en diferentes posiciones, incluyendo a uno de este grupo, que es Jalen Askew, quien no fue reclutado, pero fue reclamado por Miami, y ha estado comprometidísimo, además con un número que para mí se me hace que le va a quedar un poquito grande, pero esperemos llene esos botines, al tener ese famoso número 20 en el frente y en la parte de la espalda. Creo que también va a ser necesario destacar que algunos jugadores vienen a tratar de quitarse la espinita del mal sabor de boca que dejaron en la temporada pasada, como es el caso de Clayton Fitzgerald, quien, si bien en equipos especiales lo logró hacer bastante bien, tendrá que demostrar mucho más de lo que es equipos especiales para poder hacerse de un lugar en el roster. Es alguien que, tratando de cubrir la salida y que ya no está en este roster, que es McCain, pues no lo logró hacer bien. En las pocas ocasiones en las que estuvo dentro del campo, dijeron los rivales, aquí está el pan, y tomaron la oportunidad. Había mucha diferencia de calidad entre estos dos jugadores, y bueno, eso es algo por lo que él tiene que venir a tratar de levantar la cara, ¿no? Y pues bueno, el resto son estelares que pueden ser titulares en cualquier otro equipo, y que pues estamos viendo la mezcla en una defensiva secundaria que, como lo describimos en programas anteriores, no es la típica, no es la típica defensiva secundaria donde los esquineros hacen su función únicamente de cubrir a un receptor, donde se cubre por zonas en la parte trasera. No. Aquí hablamos de mezclas que incluyen prácticamente como si fuera defensivas preventivas, como si estuviéramos hablando de un dime, como si estuviéramos hablando de un dólar, o de defensivas níquel, pero en cada jugada. O sea, nuestra defensiva base básicamente es como si estuviéramos jugando níquel todo el tiempo, y donde las funciones son múltiples en los elementos que entran a presionar, que entran a hacer coberturas de zonas cercanas a la línea, y donde entran además a hacer coberturas sobre jugadores que uno pensaría que están en diferencias de peso desfavorables, pero donde la velocidad es el principal punto para poder lograr una compensación. Las reglas así lo mandan, las reglas así lo exigen, y este es el futuro. Estimado Jonathan, ¿crees que lo que menciona Adam de la combinación de velocidad entre novatos y la experiencia que muestran en el caso de Byron Jones, en el caso de Xavier Howard, sea la clave para un mejor resultado en esta unidad para esta temporada? Bueno, es un poco una apuesta de flores, ¿no? Teniendo en cuenta de que en los primeros partidos de la temporada pasada tuvo que hacer algunos ajustes, justamente cuando Adam mencionaba lo de Igbinoghene, me recordaba que más allá de las razones por las cuales no ha tenido una buena primera temporada o que no ha resultado muy positiva, fue porque tuvo que llenar los zapatos de un jugador mucho más experimentado como Byron Jones en esa situación. Me parece, como bien mencionamos, y mencionaste César en primer momento, es una unidad muy fuerte, y creo que está consolidada y se va a consolidar este año en las bases de Xavier Howard y Byron Jones. Me parece que lo interesante de esto va a ser, a mi modo de ver, la inclusión de Holland, por lo que se espera de él y por lo que se está hablando en todo lo que fueron los entrenamientos. Me parece que hay mucho de positivo, y creo que puede ser una adición muy, muy interesante para Miami, potenciando a los jugadores que ya están, digamos, en la unidad, ¿no? Definitivamente, Jevon Holland es un jugador que ha llamado la atención en estos primeros minicampos de entrenamiento por las declaraciones que ha dado Brian Flores. Estimado Demian, ¿crees que pueda llenar el novato los zapatos que dejó libre el veterano Bobby McCain luego de ser cortado hace unas semanas? Sí, no veo razón para pensar que no. Me parece que son, bueno, obviamente ante esa salida vamos
vamos a tener que hacer un par de ajustes. Lo que tiene que ver con la línea en general defensiva de Miami, me parece que está armado, no sé cómo expresarlo, pero por ahí de una manera muy, muy cosmopolita en lo táctico, ¿no? Me parece que hay muchas opciones y que creo que, como mencionamos más atrás en este podcast, Miami la armó o Flores, mejor dicho, la armó de una manera por ahí en la cual los roles, ¿cómo decirlo? Tener muchas opciones y realmente estar fuertes a nivel defensivo. Me parece que en ese aspecto y sobre todo teniendo en cuenta, y bueno, partiendo de la base de que vamos a sostener el rendimiento defensivo en general, yo creo que cualquier jugador, no por este en particular, ¿no? Va a poder ingresar de una manera, suponiendo, repito, que se mantenga la solidez de la línea defensiva, que no vemos razones para pensar que no. Sí, creo que va a poder llenar los zapatos y, ¿por qué no?, irle inclusive bastante mejor. Creo que es un poquito como todo, ¿no? No creo que dependa solamente de él, sino del contexto de cómo veamos parados a la línea en general, pero me parece que si mantenemos la constante de que se va a mantener el rendimiento de la vez pasada, que sí que va a poder ingresar bastante bien. No tendría miedo en ese apartado en particular. Jonathan, vemos que esta unidad consta de más de 15 jugadores, de las cuales pues prácticamente 12 tienen un año o van a empezar con temporada de novato. ¿Qué nos puedes decir de esta unidad complementando el análisis que nos compartió Adam? No, a mí me parece que lo interesante va a ser cómo Brian Flores va a imprimir la mentalidad que le viene imprimiendo a esta unidad que es el Next Man Up, ¿no? Es algo que Miami pudo desarrollar en la temporada pasada y me parece que va a ser la piedra fundacional de los nuevos jugadores que van a entrar a la unidad, ¿no? O sea, está claro que si ponemos a analizar, como bien mencionaste, a los 15 jugadores, hay jugadores que seguramente sean los titulares por rendimiento, por experiencia. Creo que, como bien mencioné, tanto Byron Jones como Xavier Howard van a ser los titulares de esta unidad. Creo que están muy... A ver, hay que ver las sorpresas que nos va a traer, pero están muy por encima de los demás. Y después, bueno, bien le estabas preguntando a Demian el tema de Bobby McCain. Para mí va a ser una incógnita. No tal vez tanto por el juego, ya que McCain la temporada pasada no ha sido destacado, pero tengamos presente que hemos perdido al capitán defensivo, ¿no? Y esto creo que puede llegar a impactar de alguna manera, en tanto y en cuanto Brian Flores no pueda reorganizar esa posición de capitán. Me parece que igualmente, como bien mencioné, tiene jugadores como para ese reemplazo, ese jugador de personalidad que le brindaba Bobby McCain el año pasado. Insisto, no desde el juego, sino desde la condición de capitán. Y como bien me decía César, sí, yo creo que lo interesante va a ser, insisto, cómo los jugadores nuevos se van a anexar en esta mentalidad de Flores del Next Man Up, donde todos tienen que estar a un nivel alto, como el año pasado, que es lo que hemos visto, que cada vez que entraba uno rendía de manera satisfactoria en los partidos, ¿no? No necesariamente, digo, Adam, tú nos podrás decir ese juego contra los Jefes de Kansas City. Se fue Bobby McCain lesionado, pusieron a Clayton Fejedelem, como bien mencionas, y lo quemaron en la siguiente jugada en el inicio de esta segunda mitad, que en sus primeros minutos fue catastrófica para Miami. De un marcador 14-10 se fue a un 30-10 en un abrir y cerrar de ojos. Sí, yo de alguna manera creo que es importante marcar que no es tanto el siguiente hombre arriba, ¿no? No es necesariamente esa la filosofía de que todos puedan cubrir el que sea. Sí se tienen que tomar en cuenta que hay situaciones de juego en donde va a ser más adecuado un jugador que otro. Y creo que es ahí por donde está la parte de que tiene quizás, voy a ponerlo entrecomillado, sobrepoblada esta parte del roster, los Dolphins. También recordemos que Miami juega formaciones de hasta 7 backs defensivos en el terreno. O sea, eso es algo que para el resto de la liga sería algo ilógico, ¿sí? Normalmente tienen formaciones de 4 y máximo 5 backs defensivos, y Miami ha jugado hasta con 7. Entonces, esa parte lo hace muy característico, la defensa de Brian Flores con respecto a la de cualquier otra en la liga. Entonces,
aquí no solo hablamos de next man up, sino hablamos de tener que estar teniendo para cierto tipo de personal un esquema en el que pueda funcionar. Entonces, esa situación hace que para Miami el tener diferentes opciones, diferentes alternativas para cómo manejar, pues puede hacer que el roster sea más complicado de analizar en este punto. O sea, nosotros tenemos que ir a los 4 esquemas defensivos base que ocupa Miami, como mencionábamos con los linebackers, es decir, teníamos la parte donde tenemos pues una defensiva, vamos a llamarle más tradicional, con un 3-4, en donde el número de backs defensivos se vuelven solamente 4 elementos, y de esos 4 elementos, pues tendremos que tomar en cuenta que Xavier Howard y Byron Jones son prácticamente inamovibles, a menos de que las lesiones no los respeten, y de ahí, pues viene la parte de las mezclas, ¿no? Nosotros tenemos a jugadores que vienen en su segundo año, que deben de estar demostrando un fuerte crecimiento, como es el caso de Brandon Jones, quien seguramente será el que funja en ese rol de strong safety, y tenemos el caso del novato Howland, quien viene a pelear muy en serio. Repetimos que es una persona que está extremadamente comprometido con la parte de la preparación para este deporte, y Javon Holland debe de estar también peleando por ese puesto. Entonces, en esa formación básica que se ocupa en menos del 25% de los snaps, o se ocupó en menos de esa cantidad durante 2020, pues podría ser que escuche su nombre como un titular. Ya tomando en cuenta el esquema principal que ocupa Miami, que es, digamos, una formación níquel, podríamos tener mezclas que incluyan a más personal y que incluyan a gente, quizás vamos a llamarle con más colmillo, con más experiencia. El caso de Jason McCarthy, el caso quizás de Jamal Perry, de Nick Needham, puede hacer que tengan mayor presencia. Y es donde también podrían haber batallas en el roster que veremos durante los training camps, donde gente como Eric Rowe, el caso de Askew, el novato, y donde Terrell Bonds y Justin Coleman van a estar peleando fuerte por no quedar fuera, por tener presencia, por ser incluidos en esa rotación de personal que se requiere para todos estos esquemas. Entonces, la cantidad de backs defensivos que ocupa Miami no son los del resto de la liga, no se puede analizar como lo haríamos, por ejemplo, con defensas del pasado, como las que tuvimos con Philbin, como las que tuvimos con Sparano, que sabíamos muy bien cómo eran de ordenadas y cómo trataban de tener cierto peso principal los titulares, y donde el resto eran de relleno, nada más para no quedar en ceros, ¿no? No menciono más reciente que eso, porque pues no había el orden defensivo esperado. Por eso creo que enfatizo mucho de cuando teníamos orden defensivo, esta defensa es muy distinta. Demian, ¿cuál es tu análisis de esta unidad rumbo a la temporada 2021? Te escuchamos. Muchas gracias. Sí, o sea, digamos, en la nómina, los intérpretes y por ahí también en el estilo no vendría a ser exactamente el mismo tipo de jugadores. Por supuesto, los apellidos, algunos son distintos. Sí creo que hay oportunidades de desarrollo en algunos de ellos. El caso de, por ejemplo, de Igbo, por nombrarlo, me parece que había tenido una temporada medio, no sé si decepcionante, pero medio como que no nos dio tanto hype, haciéndolo en retrospectiva. Tuvo que jugar en la alineación titular en dos ocasiones. No apareció la selección de primera ronda que fue, pero por ejemplo, él en particular, si nos centramos en algunas declaraciones, por ejemplo, la de Charles Barks, el coordinador de esquineros, se habla mucho de que fue una temporada de adaptación, de crecimiento mental en general para un jugador con 21 años, citando nada más el caso de Deipu, ¿no? Como para lo primero que pensé mientras escuchaba al compañero. Entonces, me parece que es uno de los jugadores que podría mejorar. Me parece que tendríamos que ir punto por punto, jugador por jugador, por ahí antes de sacar esa conclusión, pero sí es cierto que, digamos, a la disparidad de los distintos nombres, quiero decir, sí es cierto que se mantiene una forma de trabajar en lo defensivo, y bueno,
el head coach de Flores, que realmente va a seguir o va a apostar por profundizar una línea de trabajo. Sí, es cierto, hay diferencias, pero no veo la necesidad, al menos desde mi conocimiento, ni de pensar bien ni de pensar mal. Quiero ver cómo se desarrolla y tendríamos que ver jugadores punto por punto. Espero más también de Nick Needham, por ejemplo. Bueno, sí, vamos a ver, ¿no? Byron Jones también, con lo que se le paga, deberíamos creer que tendría que estar a la alza esta temporada, pero bueno, repito, tenemos que hacer por ahí un análisis más individual, ¿no? Ya centrarnos más en los protagonistas, digamos, en cada uno. Estimado Jonathan, luego de haber mencionado un pequeño análisis de esta profunda posición que tienen los Dolphins y el amor de Brian Flores por coleccionar a varios de estos jugadores, ¿cuáles son las batallas que tú detectas? La realidad es que yo creo que va a estar muy peleado en todos los puestos, pero es como dijo Adam en un principio, más allá del tipo de defensiva que va a implementar Miami, hay dos jugadores que están muy, muy por encima de sus próximos contendientes, que son obviamente Xavier Howard y Byron Jones. Me parece que ahí no hay una pelea, más que nada porque Igbinoven me parece que no en el caso de hacer, digamos, las veces entre comillas, de reemplazo de Howard, ya que en el caso de Jones tenemos a McCourty y a Coleman, que los mencionó Adam, que son conocidos por Flores. Entonces, digo, me parece que ahí, poniéndolo a Igbinoven con este update o la mejora que dijo Adam, de que está mucho más físicamente mejor, me parece que igualmente no hay una comparación, una pelea ahí. Tal vez podemos hablar de lo que puede ser la pelea en el strong safety entre Eric Rowe y Brandon Jones. Ahí veo mucho más paridad, donde creo que ahí va a ser interesante quién va a ser el titular en esa posición. Y después me parece que la sorpresa la vamos a encontrar con Holland cuando tenga que jugar, hacer las veces de free safety, que va a ser el titular en esa posición. Me parece que como dijimos en un principio, se ha hablado tan positivamente de este jugador. Tomo lo de Adam, que habló de que viene, digamos, de una tradición, de que la familia está en el equipo, o sea, perdón, que la familia está en el deporte, o que tienen ese tipo digamos, de conocimiento, y la pasión que le pone Holland en los entrenamientos, según los reportes que hay, me hace pensar que lo vamos a ver mucho, aún siendo su primer año en la NFL, ¿no? Adam, ¿cuáles son las batallas que tú detectas? El propio Coach Flores nos ha hecho ver en las últimas semanas, en 2 entrevistas muy importantes que dio, que uno de los puntos principales de toda defensiva debe ser que se vuelva imposible de anticipar. Entonces, nada de lo que veas en el video del año pasado va a ser igualito en esta nueva temporada. Entonces, es ahí donde las batallas en el roster van a estar muy diferentes este año. Este año, para empezar, la preparación que no pudieron tener los elementos jóvenes el año pasado va a llevar a que mucho del personal joven de nuestro equipo, aquellos que tienen 1 año o 2 en la liga, este es su año de novato, tengan especialmente una introducción a conceptos, y por eso creo que va a ser muy importante la participación de elementos veteranos que estén familiarizados con todo esto. Es decir, más allá del propio Howard, que tampoco ha estado familiarizado al 1000 con los esquemas de Flores porque tardó en adaptarse en su primer año. Xavier Howard juega para los conceptos de Xavier Howard, juega todavía al estilo anterior, vamos a llamarlo. Él está concentrado en su posición, pero es el único. De ahí todo el resto de la defensiva secundaria de Miami ha tenido que adecuarse a cosas que se salen totalmente del molde. El propio Byron Jones ha tenido que jugar de repente en el centro de la cancha cuando él está acostumbrado a jugar como esquinero cubriendo al segundo receptor. Entonces, ese tipo de situaciones hacen que vaya a ser una situación de cambio y adaptación bastante violenta para algunos. Para mí, creo que podemos decirlo incluso en este término. Más allá de lo que acabas de referir, de si juegan muy pegados a la línea, de si juegan en una cobertura que parece más tradicional, o si están jugando en cosas mixtas, ¿sí? Aquí es importante distinguir 5 posiciones. 5 posiciones que son las del cornerback clásico, donde tenemos a Byron Jones y a Xavier Howard cada quien en su rol. Vamos a tener el otro corner, que es el de slot, en donde no hay Ginobili, es el que surge como
principal candidato, pero que tendrá competencia, o sea, no está cierto porque apenas debe de demostrar que está listo para esa posición. Es una posición difícil, es una posición que exige muchos ajustes, mucha inteligencia y mucha fuerza. Eso es algo complicado de explicar porque normalmente no vemos ese tipo de presión en otros equipos. Entonces creo que es algo muy característico. Él tendrá ahí la competencia directamente con Nick Needham, quien fue el que intentó quedarse con ese puesto, pero que le costó trabajo adaptarse correctamente con esta situación de la pandemia. Y también el que viene a pelear por ese mismo puesto es Jamal Perry. Tanto Perry como Needham entran en la competencia por ser esquineros de reemplazo o de refresco para Jones y Howard. Y finalmente, el último que entra para la competencia por el de slot es uno de los novatos, que es Jalen Askew. Jalen Askew llega para tratar de hacer ver que lo que hizo con los Jackrabbits no fue mera coincidencia, ¿no? Él viene a tratar de demostrar que tiene las cualidades para poder adaptarse a estos conceptos complicados y viene precisamente por esa posición, la posición de cornerback de slot, a tratar de volverse parte de la rotación. De ahí Jason McCarthy viene a complementar todas las demás funciones. Mencionaba yo que son 5 puestos, entonces uno de esos puestos precisamente es el de ser ese safety que de repente se queda en posición prácticamente de backer o hasta de lo que le llamamos aguja, que es alguien que de la defensiva secundaria, pero que se clava por el centro de la línea defensiva y que trata de presionar por el centro al quarterback. Esa situación que a veces también sirve de espejo es donde tendrá McCarthy que demostrar que lo que hizo con Nueva Inglaterra lo puede repetir en Miami y que puede además apoyar al coach Flores a simplificárselo o adaptar esos conceptos al resto de los jóvenes. El caso de los que vienen a pelear por una situación similar, pues tenemos, como decíamos, a Fejedelem, quien el año pasado se vio mal tratando de hacer las coberturas amplias por la gran distancia que debe recorrer en esta situación. Y por supuesto, al que va encabezando todas las expectativas, que es Brandon Jones. Brandon Jones es el que tiene la oportunidad de crecer más en su segundo año y de poder demostrar esa calidad que mostró, que lo hizo ver como alguien que no era un novato y que aunque en algunas jugadas falló, tuvo un buen desempeño en general y que podría ser ese nuevo capitán de la defensa. Por supuesto que las características que hemos destacado de Howland pues lo hacen más digno de eso, ¿no? Entonces, entre estos dos jugadores, entre Howland y Jones, tendremos los safeties en situaciones base, que son otros 2 puestos importantes a considerar, pero uno de ellos va a ser más el que apoye las funciones de entrar hacia la línea. Entonces, Howland es el que parecería que tiene más esas funciones por las capacidades físicas que demostró, pero Jones tiene más el callo, ya que tiene 1 año en la cintura, y que podría demostrar grandes cosas. Como veteranos y tratando de hacer la de free safeties más que de strong safeties y más de estas cuestiones de flexibilidad, estaría Eric Rowe y el caso de Brian Cole, quienes tienen también que demostrar que pueden adecuarse a estas funciones. Creo que ahí es donde está lo principal de las batallas y lo último que falta describir es la pelea por la profundidad. La pelea por la profundidad va a ser que los muy jóvenes, como el caso de Javaris Davis, Eno Ellis y por supuesto el caso de Trill Williams, pues van a pelear por adaptarse a una de estas posiciones que hemos descrito y estas situaciones en donde pueden hacerse de un lugar. Pero pues la situación no es clara, son muchos jugadores, muchas situaciones que se van a tener que analizar y mucho que va a tener que demostrar cada uno de los jugadores que está llegando en mejores condiciones, que va a tener una adecuada asimilación de conceptos y que tendrá que adecuarse el equipo para poder incluirlos. Creo que esas son las batallas y que es una parte amplia, pero muy enriquecedora de toda esta parte del roster. Perfecto. Demian, te escuchamos. ¿Cuáles son las batallas que tú detectas en esta posición bastante profunda? Bueno, ya concentrándonos un poco en el aspecto de las batallas por formar parte de la línea secundaria, sí hay nombres que claramente arrancarían con ventaja y serían iniciales, como, bueno,
el strong safety Eric Rowe, también Xavier Howard y Byron Jones. Sin embargo, creo que en el puesto de Byron Jones, o sea, como esquinero derecho, creo que va a haber una competencia bastante más, vamos a decir, reñida de lo que se cree, ¿no? Un Byron Jones que, bueno, sí, particularmente lo tenía un poco visto desde su etapa en los Cowboys, allá cuando lo fichan por el 2015, y no es que haya, o sea, creo que a su partida, antes de que lo fichásemos nosotros, fue una función por una posición por cubrir, ¿no? En Dallas, en los Cowboys, pero no ha formado parte de una gran defensa o que funcionase así. Al menos esos son los recuerdos que tengo de él. Aquí ha fichado como una estrella y bueno, en esta última temporada 2020 por ahí no ha terminado de rendir del todo, o no ha terminado de ser ese referente que necesitamos, ¿no? Encima, bueno, se ha fichado proveniente de los Patriots a Jason McCarthy. Desde ya pido perdón, según la pronunciación no es la correcta. Bueno, un Jason que ha jugado bastantes partidos, si no me equivoco ha estado en la inmensa mayoría, por no decir todos, en los Patriots. Un veterano que realmente de la mano de Belichick ha sabido rendir. Me parece que es un jugador más que interesante, de probada experiencia, y que podría llegar a tener un rol más importante mejor dicho, de lo que se le proyecta, ¿no? Recordemos que venía jugando en los Patriots, se fue una de sus temporadas, si no la más, con más apariciones en la esquina opuesta a la que juegan JC Jackson o Gilmore. Y como tercera opción, bueno, como profundidad en esa banda derecha está Justin Coleman, que, bueno, firmó en 2021, en temporada baja, digamos, y va a ser un elemento para agregar profundidad. No debería estar entre las prioridades, pero en un deporte con tanta contusión, lesión y demás, bueno, que podría llegar a ser importante desde ese lado. Ya que había mencionado Xavier Howard, bueno, Xavier Howard ha tenido una temporada brillante que lo ha llevado lógicamente a ser considerado de los jugadores del año en su puesto. Esas intercepciones maravillosas podrían mermar un poquito, digamos, tuvo un rendimiento de sobresaliente, y eso en un deporte tan reñido y en la NFL nunca es fácil de sostener, pero bueno, tampoco tenemos una razón para pensar que va a caer su rendimiento tanto. Si me da una temporada en vez de 10 como la pasada, o de 9 me da un 8, digamos que también está más que aprobado. Uno de los que podría ser alternativa es Igbo, que no ha estado jugando por la lesión en su momento de Byron Jones, y bueno, en su ausencia por ahí no fue esa selección de primera ronda que se imaginaba que pudiera triunfar. Lo cierto es que, bueno, ya lo mencioné antes en este podcast, el cuerpo técnico espera una proyección en ascenso después de una muy buena temporada para asentarse. También tenemos por ahí a otro jugador como Jamal Perry, que ocupó minutos considerables luego del bajón de Igbo, y es un jugador con el que también se puede contar. Con ambos, bueno, han tenido su lugar también los equipos especiales. Está el caso de Clayton Feldheim, otro jugador que me parece versátil y que podría dar un poquito de profundidad, ¿no? Y meterse en estas peleas. Me olvidé de mencionar cuando hablábamos de los competidores para Xavier Howard, que también Jamal Perry puede desempeñarse en una suerte de profundo libre, como Javon Holland, otro jugador que a mi gusto podría dar para más esta temporada. Esperemos que sí. Y bueno, lo que se ve es una profundidad bastante importante. Creo que tenemos bastantes argumentos para pensar que se puede consolidar una defensa que pueda emular la buena actuación del año pasado. Creo que, como para darle un pequeño cierre a la idea, es muy notable que la defensiva asumió un rol de contener al equipo mientras se ajustaba a todo lo que tuviera que ver con la ofensiva la temporada pasada, y creo que habiendo probado ser ese sostén que necesitábamos para la adaptación de Tua y todo lo que fue los cambios en la línea ofensiva, teniendo en cuenta el perfil
cambiado de Tua y bueno, todas las incertidumbres y cambios. Bueno, creo que la defensiva ha demostrado que puede sostener al equipo y yo creo que acompañado de un buen trabajo en la defensiva, en la ofensiva, perdón, esta defensiva puede ser vital, importante y puede empezar a combinar a sus factores, como siempre esperemos y recemos que no haya una lesión que cambie demasiado los plazos, que apuren a Igbo como la temporada pasada y que permitan el desarrollo de los buenos prospectos, pero con tranquilidad. Perfecto, estimado Demian. Estoy completamente de acuerdo contigo con el tema de Justin Coleman. Es un jugador que ya tiene experiencia en la liga, va para su 7ª temporada y creo que va a ser una de las piezas que más me intrigaron en cuanto a las contrataciones que hicieron los Dolphins en la agencia libre. Y recordando lo que tú mencionabas, estimado Adam, de las batallas que ve de safety con algunas aplicaciones de linebacker, yo agregaría, además de Jason McCourty, a 2 jugadores que pienso pueden dar batalla al veterano en esas posiciones, como es el caso de Brandon Jones de Texas. Como bien mencionó Cristian la semana pasada, tuvo un desempeño bastante a la alza en la segunda parte de la temporada y no sé si recuerdas que en el juego contra los Patriotas en diciembre, él provocó un fumble que lamentablemente Howard regresó, pero no valdría porque Christian Wilkins pisó fuera, pero ahí poco a poco estaba mostrando su poderío, además de un sack contra Sam Darnold y los Jets, aunque sabemos que los de Nueva York pues no tenían el mejor de los niveles. Y el otro jugador que veo, algo lo trajo Brian Flores, algo le vio, y además de que los Dolphins han apostado por esta liga para encontrar a su próximo Cameron Wake. Entonces yo veo a estos 2 compitiendo con Jason. No sé qué piensas, Adam. Bueno, para mí es muy claro que tenemos 2 posiciones de safety. Un safety que se convierte... Llegó el momento de decir cuál es tu proyección de esta unidad que tú ves de cara a la temporada 2021. Bien, de lo que es la secundaria me parece que como terminamos de hablar, Xavier Howard y Byron Jones son los cornerbacks que seguramente jugarán como titulares. Como dije, me parece que lo que es el puesto de strong safety lo veo a Rowe manteniendo la misma cantidad de snaps o aún más que el año pasado, pero creo que va a ser sólido en esa posición. De free safety creo que la sorpresa la va a dar Holland, teniendo en cuenta de que como hemos dicho en este mismo programa, hay muchas expectativas en él y sobre todo el tipo de personalidad que tiene. Ya he mencionado las posiciones principales de lo que es la secundaria. Después podríamos agregar Brandon Jones, McCourty, Coleman como posición en tanto y cuanto vaya cambiando esta defensiva tan, en vez de, digamos que homogénea, ¿no? Tal vez, como hemos mencionado y lo dijo Adam previamente, no es una defensiva común la que hace Miami. De hecho, creo que el año pasado en la temporada se ha mencionado esto de esta formación ameba que no sabe con cuántos jugadores hacen el blitz, cuántos defienden atrás. Creo que me parece que está a la vista que los resultados del año pasado, si no fueron 2, 3 o 4 victorias del equipo, fueron enteramente de la defensa, y creo que es un pilar muy importante, también teniendo en cuenta que nuestro coach ha sido coordinador defensivo, ¿no? Ok, vamos a hablar primero de titulares, que eso ya de alguna manera lo hemos estado mencionando durante todo el programa, y tenemos a Xavier Howard, Byron Jones como los esquinas titulares. Ahora, como reemplazos de ellos, pues vamos a tener que mojarnos, vamos tijeras, y vamos a tener que mencionar a quiénes van a ser los que ganen el puesto de suplentes. Yo veo ahí en ese puesto, creo que Nick Needham va a ganar el puesto de suplente de Kevin Howard, y el puesto de suplente de Jones va a ser para Jason McCourty. Ahora, saliendo de eso, bueno, vamos a mencionar en la defensiva tradicional o en la formación tradicional un 3-4, donde tendríamos un free safety y un strong safety. Creo que en esa parte vamos a tener la batalla cantada, de hecho, anticipadamente, y vamos a tener al novato Howland como el nuevo free safety, y vamos a tener como strong safety al jugador de segundo año, Brandon Jones. Esos son los titulares, y de ahí tendríamos que
los que veo que van a estar compitiendo muy fuerte y que van a tratar de quitarle incluso este puesto a los jóvenes, sería Eric Rowe como reemplazo de Brandon Jones y el caso de Brian Cole como suplente de Howland. Creo que aquí también vale la pena mencionar que ese es el esquema menos ocupado. El esquema más ocupado es uno, por la misma flexibilidad que busca Flores, ha sido difícil darle una nomenclatura, ¿no? Algunos lo pueden definir como un esquema níquel, un esquema de defensiva preventiva, un esquema de enjambre, un esquema de amiba, por las diferentes características que tiene, que de repente es muy difícil de leer, ¿no? Entonces, en ese esquema mixto, digamos, de níquel, donde se requiere cornerback de slot, un esquinero de ranura, creo que Vinogin no va a tener realmente competencia. Lo han estado preparando muy duro porque sea el titular en esa posición, y como su suplente, veo buenas opciones a que va a haber una impresionante competencia, es la que mencionábamos hace ratito, donde vamos a tener a Coleman, a Davis, a Jamal Perry y a Needham peleando por ese puesto. Creo que en ellos va a estar la rotación, pero también tiene buenas chances de quedarse finalmente Jalen Askew. Ahora, yo apuesto más bien porque Askew va a terminar en el Practice Squad y donde tendremos pues que tener sacrificado a alguno de los veteranos. Creo que Coleman es el que termina ganando y veo a Javaris Davis como alguien que pudiera quedar fuera bajo esa situación. Terrell Bonds va a dar pelea también por un puesto suplente de los esquineros, pero no lo veo haciendo el equipo. Creo que la calidad que estamos mencionando es muy amplia, aunque también es candidata para quedarte en la escuadra de prácticas. Es decir, cantidad tan grande de jugadores, parecería que muchos van a ser cortados, pero lo veo como que más bien los cortes son menos de los anticipados. Veo algunas competencias muy lejanas, como la de Drill Williams. Drill Williams le veo pocas chances de quedarse, la verdad es que le falta madurar un poco a su juego, pero puede ser muy interesante lo que aporte y las pruebas que le haga el cuerpo de entrenadores para visualizarlo, bien sea un poco más adelante en la temporada o bien sea incluso más adelante aún con Miami. Wow, muy sorpresivo el tema de Askew. Y en mi caso, pues al igual que ustedes, creo que Xavier Howard y Byron Jones tienen la titularidad asegurada, a excepción de que ocurra una tragedia en cuanto a lesiones. El caso del free safety creo que va a ser pues una batalla en donde el veterano Jason McCourty creo que va a ser el ganador, al menos en la primera parte de la temporada, en lo que terminan de pulir al novato Javon Holland. Y lo interesante viene a continuación, porque hay muchísima cantidad de jugadores y muy pocos puestos. Creo que Brandon Jones, como bien han comentado ustedes, va a ganarse el lugar como un strong safety y creo que puede dar una agradable sorpresa. El caso de Eric Rowe, creo que es un tema ya de buscar consolidar esa posición, sobre todo porque el dinero que le dio a los Dolphins hace unos años se tiene que ver reflejado en cubrir a mejores alas ofensivas, como ya lo comentó hace unas semanas con su entrevista. Entonces tendremos que ver una mejora cubriendo a jugadores como Darren Waller o como Kelsey, donde se vio superado notablemente. Hay un jugador, como bien mencionas, Adam, mucha gente el año pasado criticó bastante y este año pues ha generado una expectativa bastante alta con la afición, que es el caso de Noah Igbinoghene. Creo que él va a ser una parte fundamental en el roster de los Dolphins, por lo que ha comentado Brian Flores la semana pasada, en el sentido de que un jugador tiene que tener velocidad, rapidez, habilidad para taclear en la posición de níquel, como bien mencionaste en una de las batallas, y creo que Noah se ha visto un cambio totalmente diferente a lo que fue su temporada de novato, por lo cual puede ser alguien a tomar en cuenta en esta temporada. Y por último, creo que ahí es donde
tengo una seria duda de cuál de estos dos jugadores se va a quedar, si es el caso de Justin Coleman o es el caso de Jabari Davis. Es un jugador que a mí en lo personal me llama muchísimo la atención por venir de Auburn. Esa universidad ha generado mucho prototipo de buenos jugadores y no sería sorpresivo que tomara un lugar en ese roster. No sé si le va a alcanzar a Nick Needham. Hay mucha batalla y creo que es uno de los grandes nombres que podría haberse pues sorprendido para gente en caso de que no logre hacerse de Somos Dolphins.